Y vamos. De acá vamos a grabarlo en YouTube. Dijimos, entonces repetimos, página 138, capítulo 8, los recursos. Fabio, están subidos en el canal de YouTube mío que es Gabriel E. Roldán. Ahí está el tomo 5, tomo 6 del Tratado de Derecho Procesal de Binder. Está Planificación de un caso penal, Celes, de Gonzalo Rúa. Está Derecho Penal sobre bases constitucionales, de Daniel Rafecas. Y unos artículos que he leído así. El tomo 6 nunca lo llegué a subir y no lo voy a subir. Que lo leí en vivo en TikTok, perdón, en Instagram en su momento y nunca lo descargué, así que ya pasó. Buenas, Lumi, ¿cómo va? Arranco la lectura, así aprovechamos el tiempo de leer. Aparte, quería terminar el libro, había proyectado este libro terminarlo para ya junio, esté terminado, pero no va a poder ser, por lo que veo. Bueno, vamos. Repetimos, gracias por los regalos. Todavía no entiendo mucho qué significa eso, pero gracias igual. Página 238, capítulo 8, los recursos. Punto número 1, generalidades. Como vimos anteriormente, el recurso es un instrumento paradigmático de defensa en juicio. Prácticamente no existe una causa medianamente compleja en la que no se necesite interponer un recurso con el objeto de intentar modificar una decisión adversa. La denegatoria a una libertad, el rechazo a una nulidad, un autoapresamiento, una autoelevación a juicio en los códigos que permiten apelarlo, el rechazo de una excepción, entre otras, muchas veces es necesario recurrir de decisiones, en principio recurribles, como las que rechazan medidas de prueba, desestiman un pedido de sobrecimiento, tienen presente una petición importante, etc. La instrucción escrita y la consecuente ausencia de inmediación entre el juez y las partes es propicia un proceso de delegación de virtud del cual funcionarios de menor rango, que en algunos casos ni siquiera tienen título de abogado, se ocupan del trámite de las causas y toman decisiones relevantes. En ese contexto, el recurso aparece como un instrumento idóneo para lograr que alguien con mayor conocimiento o capacidad preste atención a nuestro planteo. Es lamentable que así sea, pero las reglas son las reglas del juego. Bien, me gusta. Nos vemos obligados a recurrir, no yo para que el juez superior revise la decisión de un juez inferior, sino para que un funcionario, tal vez un juez, de un tribunal superior revise la decisión de otro funcionario, que en general no lo es, no es un juez. A continuación, examinaré los lineamientos generales de la regulación de los recursos del Código Procesal Penal de la Nación, del Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires y el de Ciudad, destacando algunos aspectos de interés para la labor del abogado penalista, que igualmente si hay gente de estas provincias, los principios de lo que es recurrible y todo, es todo en común, no puede cambiar el numerito de artículo, pero va por esa parte. Vamos, punto 2. Los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal de la Nación prevé una regulación general aplicable a todos los recursos, artículos 432 a 445, en la que se destaca el artículo 438, que exige que se deduzcan dentro del plazo legal y con la expresión de sus motivos. La mera prohibición del recurso sin indicar los motivos lo torna inadmisible. Todos los recursos se deducen ante el tribunal que dictó la resolución. Sí, el recurso siempre va a de quien dicta la resolución, pues es una duda básica que podemos estar todos al inicio, o que se pregunta a veces. Se plantea ante quien dictó la resolución y el órgano que dictó lo eleva a la Cámara de Apelaciones. Por eso uno cuando fundamenta el recurso se refiere a la quo como el inferior, al aquén como el que va a decidir, para poder diferenciar a veces vuestra señoría, señor juez. Yo trato de ir en la contra de la corriente, no soy de poner vuestra señorísima cámara. A veces caes en un modismo, una cuestión de que hay cuestiones que tiene que hacerla como para agradar, o más allá de los fundamentos que uno puede usar. Pero yo trato en lo posible de vuestra señoría y todos esos dichos no usarlo. No lo digo yo, lo dice la Corte también en sus nombramientos, donde justamente el respeto no pasa por los lados.
por lo discursivo. Y aparte de otra cosa, yo digo, otra cosa, tenemos que naturalizar y humanizar el juez. El juez no es un ser superior, es un ser superior en que va a tener la decisión de decidir lo que las partes llevaron. Pero dejemos de fantasear con que el juez es algo. Esperamos del juez, obviamente, que sea un humano ejemplar o que sea alguien que no esté con la noche, con los prostíbulos, la trata, ni con mafia, ni con nada de eso, sino que esté en la función social de decidir imparcialmente. Pero eso no necesita tampoco la relevancia. La relevancia no es el respeto que se van ganando a través de la función, del ejemplo que van dando y demás, no por el título solo. A veces en los juicios, en los debates pasa mucho, uno se dirige, y más los fiscales que son recontra lamebotas. Salvo el caso de la aclaratoria, bueno, digamos, todos los recursos se deducen ante el tribunal que dictó la resolución, fue lo último que dijimos. Punto aparte, salvo el caso de la aclaratoria y la reposición, en los restantes apelación, cadación e inconstitucionalidad, que son los que deben ser resueltos por el Tribunal Superior, el trámite contempla un doble procedimiento. En primer lugar, el examen de asimilidad formal del recurso, que lo lleva al cabo del mismo tribunal que dictó la resolución recurrida, y luego la revisación del Tribunal Superior, que puede decidir, según el caso, declarar mal conseguido el recurso o continuar con su trámite. Entonces, primero, cuando entra el recurso, vamos a hablar del recurso de apelación, que es Estoy leyendo lo mismo de siempre, nadie, el libro de El Manual de Abogado Defensor de Silvestroni, estamos por el capítulo 8, y vamos a seguir leyendo hasta que terminemos. Ya llevamos 22 lecturas, llevamos ya, más de 2 días de lectura llevamos. Tal cual, hay una acordada que no recuerdo cuál es, la tenía yo en memoria siempre, se me puede ahora en este momento, de que dice eso. Y aparte, hay un montón de costumbres que van cambiando con eso. Se sigue usando y lo siguen usando, y más en los juicios orales, donde pareciera que eso tiene más importancia que el contenido, ¿no? Bueno, vamos. Salvo una aclaratoria, obviamente, porque entonces, primero ahí me acordé, cuando interponemos el recurso de apelación, primero el órgano que lo recibe va a estudiar si es admisible o no el recurso, si cumple con las formalidades, los requisitos del recurso, si fue contra una sentencia recurrible, si está de hecho el diseño o si hay un gravamen irreparable, va a ser la admisibilidad, si la persona tiene carácter para recurrir, lo simple. Una vez que lo que queda admisible, te sale un auto prohibido, un auto se llama la resolución del juez, que va a decir, no entra en el recurso, y primero va a decir, bueno, que es admisible y que vaya por la vía que corresponde, y ahí lo llevan a la Cámara, y después te va a sortear qué Cámara lo tiene, si hay que recusar o no, y después el tratamiento ya del recurso. Pero lo primero que va a ser la admisibilidad o no del recurso. No me quiero adelantar, si se cae inadmisible se puede ir por queja, pero vamos a esperar a que... Gol, no, perdón, estoy teniendo partido de fondo, perdón. No, la regla, mira, te digo la verdad, hay también un montón de jurisprudencia y de fallos también, no solamente nacionales sino internacionales, que el formalismo jamás puede ser una imposibilidad o algo más importante que el derecho. Vos imaginate lo que es el inquisitivo, que antes cuando se planteó un recurso, más allá de no hacer una payasada, ¿no? Ni hacer nada, pero no pensaba que antes, que esa formalidad, es más, la Corte, los recursos de queja ante la Corte Suprema, porque a la Corte llega siempre por queja, es raro llegar de forma admitida. La Corte sigue con esa escuela todavía, de última ratio, como lo que llega allá tienen que ser cosas realmente fundadas y que merezcan ser revisadas, porque ya pasó la instancia de revisión. Sigue con ese formalismo de la hoja, 40 palabras, 40 renglones por hoja, esto, aquello, que yo me pongo en la cabeza como todavía podemos seguir, pero bueno, siguen rechazando recursos ante la Corte por el formalismo. Y más, es una becella que lo rechacen por eso. Por eso hay que tener cuidado, lleva una carátula, hay una acordada de la Corte. Estoy dando de la Corte ya el recurso de inaplicabilidad de ley o, digamos, de superior, ¿no? Pero sí, lleva un formalismo lleva, pero no... Hay doctrinas que el excesivo formalismo también impide la justicia. Entonces, nada que sea irrisorio o que se ponga estricto. Si está discutiendo una libertad, una culpabilidad de una persona, no va a tener más importante si es Times Roman, tamaño 12, o lo que sea. Entonces, esas cosas también hay que cortarlas.
En caso que denegatorio por parte del tribunal inferior, existe un trámite de queja que se interpone directamente contra el Tribunal Superior para que éste decida si el recurso resulta formalmente procedente y en su caso lo conceda. En segundo lugar, el trámite recursivo prevé la discusión sobre el fondo del caso. Esto es sobre los agravios existentes contra la resolución recurrida. Otro tema ahí. Ser claro en los agravios. Un tema cuando recurrimos, si recurrimos para recurrir nos va a costar mucho más, ¿no? Contra el agravio. Pero si recurrimos con motivos suficientes, los agravios tienen que estar claros. Y ahí no hace falta ponerse en alemán, en doctrinario, en Sermayer para poder fundarlo. Sino también que se entienda, más allá de que Yuran Ukuya, el juez, conoce el derecho, tenemos que, sin caer en lo vulgar, hacer una construcción de gravamen que realmente está afectando, que quede grado cuál es el gravamen. Primero porque hay que manifestarlo, fundamentarlo. Segundo, no solamente porque esté mal hecho lo que hace la defensa, sino porque cualquier excusa que tengan para no laburar y no revisar, te va a decir que es inadmisible porque no cumple, la forma ya no pasa tanto por la forma de cuánta cantidad de hojas son o qué letra usás y si está la sangría puesta. Eso no es tanto que miran, sino que miran si la visibilidad porque que son meras discrepancias con la división de la QO, pero no se fundamentan bien cuál es el agravio, claro. Y entonces, cuando se agarran de eso, por cualquier cosa, se agarran de eso, seamos claros, esa exigencia, seamos claros, más que nada también para no darle excusas, para parar tiempo. Y a veces es muy irrisorio, ¿no? Porque es tan claro el agravio que hay que explicarle. ¿Qué tengo que explicarle? Que estudiaste en la facultad. Pero bueno. En segundo lugar, el trámite recursivo prevé la edición de fondo, esto es, los agravios existentes con la resolución recurrida. Hemos visto que los recursos deben deducirse motivados. No obstante, existe un procedimiento de fundamentación ante la alzada en el cual se lleva a cabo una discusión técnica por escrito o con audiencias orales según el caso, según los motivos del agravio. Estos son los lineamientos generales que rigen en el trámite recursivo. Veremos ahora el trámite de cada recurso en particular. El recurso de reposición puede ser interpuesto contra toda resolución dictada sin sustanciación dentro del plazo de 3 días. ¿Qué significa sin sustanciación? Lo iba a decir, pero ya lo dice acá el libro. No es demasiado claro, pero parece indicar que no haya existido previamente una discusión procesal sobre el punto resuelto. Es importante tener en cuenta que muchas veces existe una sustanciación formal en el marco del cual resuelven cuestiones que no fueran materia de discusión. En esos casos, debe entender que no hubo sustanciación sobre lo que finalmente fuera resuelto y que, por ende, proceda la reposición. Es discutible que la exigencia sea aplicada de los recursos deducibles del tribunal. Lo que yo entiendo como sustanciación, siempre lo entendí así, que es más o menos lo que está diciendo el autor, pero de otra forma es cuando nos corre en vista o cuando sea una cuestión que tenga opinión de los dos, de las partes, que es una discusión, una elevación a juicio, se sustancia, se notifica, o sea, hay que hacer la posición. En cambio, hay cuestiones que no tienen traslado, que no tienen sustanciación a la contraparte, pero que generan un gravamen irreparable. Son aquellas resoluciones simples que no tienen justamente que el artículo la pueda como no apelables, lo que sea. Perdón, esto de leer y mirar el partido no está muy bueno. La interposición de este recurso tiene sentido a cuando se advierte la comisión de un error que todas las luces se le pasó al juez por inadvertencia. Eso puede pasar algo simple a veces, como un prohibido, un despacho, pongan el nombre o pongan el nombre de otra persona o de otros autos, quizás se usa el modelo de corte y pegue, y ese puede pasar un error simple que se puede subsanar sin resolución alguna, o otras cuestiones así, por ejemplo. B. Relacionado con algo anterior, el recurso tiene sentido cuando estimamos que podemos lograr que el juez cambie de opinión sobre lo que decidió, lo que realmente no ocurre cuando existió una decisión precedida de un análisis fundado. Esto es, el recurso de reposición, el objeto va a tener que, por contrario imperio, por propia decisión, por propio fundamento, por propia recapacitación del juez que dictó la resolución, se
cambie de opinión contra el imperio, como dice el artículo, y diga, che, bueno, sí, bardié, me equivoqué, está bien, reconozco, vuelvo para atrás al lugar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. No suele pasar, por eso mismo cuando uno repone, hace la reposición, apela en subsidio. Entonces, establece un recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos no vas a cambiar el ego, no vas a querer reconocer tu error y decir que no cambia de opinión, automáticamente se pase a cámara para que decida lo apelado. Bien, decida el apelado. C. Cuando nos conviene insistir para obligar al juez a expedir sobre algún error que cometió de modo tal que su nueva decisión nos pueda servir para valorarla en el marco de apelación deducida en subsidio. Muy bien. D. Durante el trámite que se produce ante el tribunal oral, ya que allí existe... Esto también. Me ha pasado alguna vez que Mire, me acuerdo, este ejemplo está buenísimo. Mar del Plata, Justicia de Mar del Plata, Justicia Federal de Mar del Plata. Yo le he contado esto en una conexión. Nosotros teníamos un juicio por una extradición que Turquía estaba reclamando a un ciudadano turco que estaba acá en nuestro país. Turquía arranca ese trámite, nosotros nos oponemos, marcando la defensa desde que no se cumplía el principio de reciprocidad. Es un tema que se tiene que dar en los tratados, ¿qué pasa? Cuando un país requiere a una persona para ser juzgado en su territorio, en su justicia, se tiene que dar algo que es el principio de que sea recíproco, ¿no? La ayuda entre los países, y por otro lado también que se cumplan con los derechos humanos, se garanticen el debido proceso que la persona sea sometida. Si, por ejemplo, en un país con costumbres mucho más ortodoxas que nosotros, ante un pedido que se robó un sobre de azúcar del supermercado, y le quieren dar disyutina, le quieren cortar el cogoto, pena de muerte o una pena excesiva, eso también puede ser un motivo fundamental y todo para que sea razón de no entregarlo al país requirente. En ese contexto, con Turquía, por ejemplo, no había un acuerdo y se rigen las reglas internacionales, derecho internacional penal internacional y con todo lo que tiene que ver con eso. Pero no iba a eso, ahora me fui lejos acá. A lo que iba a ser esto. Esa edición, nosotros, una de las cuestiones, pedimos al juez, porque no se resuelva, muchas veces quedan detenidas las personas porque para garantizar justamente el vínculo internacional con el otro país de que la persona esté sometida al proceso hasta tanto se decida la parte provisoria. Está bueno un día hacer una charla completa de eso, porque después existen otros recursos de ir está migraciones, está refugiados, hay un montón de cuestiones para poder también usar paralelamente eso, pero es un tema aparte. Vamos a volver al tema que estamos leyendo ahora. Entonces ahí, habíamos pedido primero la excarcelación, nos deniega, subsidiariamente pedimos la morigeración y en primer paso el juez Ichausti también nos deniega el pedido de prisión domiciliaria con un criterio también arbitrario. Habíamos puesto documental médica, habíamos acreditado en compromiso juratoria, personas allegadas que iban a garantizar la presencia de la persona en el proceso, buena conducta, no hubo resistencia a la detención. Ese es un caso donde Patricia Burrich había hecho hacer videos que habíamos agarrado el mayor estafador de Turquía y la causa que requiere de $65 una freidora de aire. Así que imagínense. Bueno, pedimos, nos rechaza. No quiero mentir en el orden porque ya pasó un tiempo, pero creo que fue así. Nos rechaza el pedido. Cuando nos rechaza el pedido, sabíamos con Eli, la defensa que tenemos con Eli, que el fallo, el pedido, no era susceptible de reposición, sino de recurso de apelación ante la Cámara como revisora de esa edición. ¿Pero qué dice? Digo, che, pará, a ver, hace falta apelar, no, ahí me acuerdo cómo fue. Nos rechazaban eso. Lo vuelvo a plantear, corregimos una cosa, lo vuelvo a plantear, lo pido, nos pone una caución,
de 70 millones. En la segunda oportunidad nos dicen que no. Insistimos. Nos dicen que sí. Pero con una caución real de 70 millones de pesos. Ey, Inchausti, te digo, pará. Estás haciendo un encubrimiento, estás usando lo que llama, se fue el nombre de la doctrina, cuando encubre una arbitrariedad, y como siento que, sí, te lo doy, pero te pongo una caución de imposible cumplimiento. O sea que la materialidad, la edición está muy linda, me das lugar, pero me estás poniendo por atrás o una pauta para que sea de imposible cumplimiento. Ahí fue cuando decidimos que yo digo, bueno, ante esa división nos cabía el recurso de apelación. Y con él y digo, che, pará, porque todo bien con apelar, pero se tiene que elevar la Cámara, estamos hablando de un tema de salud, estamos hablando de un tema tengo que esperar que sorteen la Cámara, que se integre, que resuelvan, que si fijamos la audiencia, que se quede memorial, si querés, toda esa cuestión que no resuelve nada. Entonces le digo, vamos a un recurso de reposición. Sabía que no correspondía, pero invitaba al juez por lo menos que decidió, el juez que decidió que recapacite la situación. Entonces dijo un recurso de reposición con una apelación en subsidio. Porque los 70 millones mi cliente no los tenía y tampoco podemos limitar. Por ahí me quejo. El juez me rechaza la reposición porque no es al lugar, no corresponde, el digesto procesal, el código de fondo no lo establece, de forma, no lo establece, y me rechaza. Pero me dice, no obstante a ello, ponemos una caución de 70 millones de pesos, lo sacamos, y haciendo lugar al planteo de la defensa, lo hacemos por 50 millones de pesos. 50 millones de pesos tampoco los tiene, hermano. Te estoy diciendo que justamente no tiene ingresos, no tiene tareas, de que está sufriendo la prisión y hasta que sale y demás, no tiene más ingresos. La familia de Turquía no puede mandar dinero, ya mandó. O sea, aquello vos no te importa. Y era aplicado, como era estudiante, era aplicado, pero era bastante atorrante también. Digamos, nunca me privé tampoco, estudié noches y madrugadas, pero mi cábala era, antes de rendir había que salir, era una cábala, había que despejar la cabeza un poco. Así que, salvo excepciones, lo hacía. Bueno, pará, me quiero marear. Entonces ahí el juez me cambia a 70 palos. Ahí sí, recurrimos directamente, le invito de nuevo a que lo mire, no lo miró, no lo pensó y lo elevó a Cámara. Y la Cámara la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata nos dice que nos da lugar al recurso, que es de imposible cumplimiento, y le pide al juez de primera instancia, ahí el alquene superior que estamos leyendo, el alquene superior resolvió, no decide, no es que decide, bueno, te pongo tal monto o cero monto. Claro, 50 millones de pesos, ¿qué querés? Entonces ahí la Cámara invita al juez a recapacitar y rever la situación, que sea un monto o que sea una medida alcanzable para el justiciable y que sea también rápido por una cuestión de que hay un tema de salud. Ah, sí, bicho, ahí, si me preguntan, paréntesis, si tengo la sensación que la facultad no mencionadas, olvídate, sí, eso sí, digo, sí, yo salí de facultad, digo, sí que yo ya venía trabajando un poco de antes de recibirme, venía haciendo un par de cositas, pero sí, olvídate, la facultad te da un montón de teoría que puede ser un título de honores, muchos festejan, ay, me saqué un 10, con promedio 8.50, aprovecho 9.20, después salís a la calle y podés a vender producto de Avon o manejar un Uber, no está mal, ¿no? Pero porque no sabes qué hacer. Sí, a todos nos pasa eso, olvídate, me recontra pasó. Yo siento que aprendí, además, estudiando, buenas, Lucas, estudiando aprendí mucho más en la diplomatura y en el posgrado que hice en la UBA, pero porque ya estando trabajando, estando sin la preocupación, en la facultad mi preocupación era recibirme y ganar tiempo y no perder más tiempo, que había perdido ya mi vida de adolescencia. Entonces, estaba ahí. Bueno, sigamos. Que quiero terminar esta parte por lo menos. Entonces, bueno, perdón, el juez de Mar del Plata, ahí cuando llega a la Cámara de Buenos Aires, viajamos mañana para Corrientes, tenemos un juicio en Corrientes de Loan, así nos estamos yendo para allá mañana, pero soy de Buenos Aires. Entonces llega la causa, la Cámara resuelve, cuando el juez de Mar del Plata de primera instancia devuelve la resolución, nos dice que atento a lo resuelto por la Cámara y a lo manifestado por la defensa oportunamente,
nos dio la prisión domiciliaria por 0 pesos. Por 0 pesos. Pasamos de 70 millones de pesos a 50 millones de pesos a 0 pesos. Así, bueno, fue un golazo. Ahí tengo un video de cuando fuimos a buscarlo a Uve a la salida del penal, que lo fuimos a digo, vamos a casa, vamos. Y fue buenísimo, fue buenísimo. Hoy el trámite todavía sigue. Está ahí. Entonces, a eso es lo que iba yo. En esa oportunidad sabía que no iba a recurso de reposición, pero lo planteé igual para ver si el juez recapacitó. No estuvimos de acuerdo con su recapacitación. De 70 millones a 50 millones había mucho cambio, pero está ahí. Bueno, vamos a seguir, che. Sí, sí, igual también después, yo siento que la facultad y el ejercicio y la lectura y el estudio, además de dar de herramientas para aprender a defender o litigar o lo que sea, también te ejercita el cerebro. Yo siento que la facultad, más que darme conocimiento de la práctica, me dio ejercicio mental, porque mi cerebro está bastante atrofiado con la secundaria que he tenido, entonces como que me sirvió para la exigencia de decir, bueno, entra información. Esa información que era, yo siempre digo, ¿dónde carajo está? Me leí un libro entero, ¿dónde está? No me acuerdo ni qué leí. Y después quedé tranquila, ¿qué está ahí? ¿Qué queda? No, tranquilo, dije un chiste, ¿eh? Pero tranquilo y tranquilos. Bueno, sigamos leyendo. La interposición del recurso, ya dijimos el punto, perdón que cerré olvidando, dice el punto del A, vamos con el C. ¿Cuándo nos conviene insistir para obligar al juez? Ya dijimos el D. Durante el trámite que se produce ante el tribunal oral, ya que allí no existe posibilidad de apelar. Muy importante esto. En el debate. Hola Gaby, sí. Se viene vamos a estar tratando de transmitir en lo posible lo que se pueda con respecto también al juicio, al objeto del juicio. No tengo que olvidar que el juicio se trata de la desaparición de un menor de edad. Entonces, con todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, vamos. Después. Perdón. El recurso de reposición en el juicio oral es el único recurso. ¿Vio cuando uno dice, bueno, reposición, protesta, como quiera llamarla, a ver, otra cosa más? No se preocupe tanto por las palabras que usan. Lo importante es saber el contenido de lo que estamos usando. Si le podemos decir repongo, que sea, que hago reserva, que sea, que se entiende que lo que uno quiere es apelar en el juicio, en el debate, en la inmediación, que estás ahí, no hay apelación, hay reposición. Entonces ahí, lo que dice el punto D. Y ahí el juez se va a resolver, y si no, queda la reserva para poder casar en el uso casatorio, le puede aplicarlo ahí. Bueno, sigamos con el punto E. Cuando necesitamos solicitar la subsanación del vicio a los fines de la exigencia del artículo 456, inciso 2 del Código Procesal de la Nación. B. El recurso de apelación procede contra decisiones expresamente declaradas apelables o contra... Sí, en la reposición se fundamenta en la audiencia, si estás en la audiencia. Si estás en la parte de instrucción, escritural, depende de donde estamos hablando, en nación, se hace en forma escrita. Pero sí, en el debate oral, todo oral. La reposición, todo se fundamenta oral. Ahí el juez puede hacer los jueces pueden hacer, si es un tribunal, un guardia intermedio para resolver, o lo pueden resolver ahí mismo en la inmediación. El recurso de apelación procede contra decisiones expresamente declaradas apelables. Voy a cambiar de posición, espérenme un segundo, que me voy a apoyar la espalda porque... Voy a poner así de costado. Ahí estamos. No se caiga nada. Ya voy acá. Así no me traigo tanto con la... Bueno, voy a sentar, ahí estamos. Voy a poner un poco más cerca si se escucha. Perdón por la desprolijidad. Bueno. Dijimos que el recurso de apelación procede contra las declaradas propiamente por el Código Procesal como recurribles, o aquellas que causen un gravamen de imposible reparación ulterior. Artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación. Dentro del plazo de 3 días, solo puede deducirse durante la instrucción. Una vez elevada la causa al tribunal oral, no es posible interponer apelación, dado que la Cámara de Apelaciones no es un tribunal de alzada respecto al tribunal oral. Bien. Esto parece una pavada, pero muchas veces estamos creídos que está la duda que
que ante el tribunal la Cámara se va a cagación. Me están haciendo gestos. El artículo 454 prevé un trámite oral ante la Cámara de Apelaciones que en la mayoría de los casos constituye la primera ocasión que tienen las partes de verle la cara a un juez. Exactamente. ¿Cambió el audio? A ver. Porque capaz que está por el celular en la parte donde se escucha. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha, no? Aparte eso que me pasó. No sé lo que pasó recién. No quiero ni contarlo. Pero ya se me rompió algo. Bueno, digamos, sigamos. Se escucha más bajo. Ok. Qué raro, che. ¿Qué digo con vos? Ahí. ¿Por qué lo apoyé? Ah, ahí está, ya sé. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ¿no? ¿Ahí se escucha mejor? Hola, 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 hola. Listo, buenísimo. Sí, pues estaba... Ahí me di cuenta que era. Bueno, sigamos. El artículo 454 prevé un trámite oral ante la Cámara de Apelaciones que en la mayoría de los casos constituye la primera ocasión que tienen las partes de ver la cara del juez. Una vez en una audiencia en Morón fue esto, en una apelación, le digo, ¿cuál es el motivo que pide? Justamente para que mi cliente crea que hay algo más, además de lo apele, que hay un juez, hay una cara, hay gente real, que no es la IA que está de fondo. El procedimiento oral es obligatorio, bajo la pena de nulidad. Y si la apelante no concurre a la audiencia, el recurso declara desierto. Cabe destacar que no todas las cámaras cumplen con el procedimiento oral. Esto ya pasaba antes. Algunas consagran por intercambio acordadas un proceso diferente previsto en la ley, en virtud del cual notifica al recurrente que el trámite se dará de determinado modo, oral o escrito, según lo que se usa mucho es el memorial. Van a ver lo que, a pesar de la oralidad, de todo lo que aprendemos en la facultad y todo lo que van a explicar en distintas charlas que vayamos haciendo, cuando llega el momento de litigar, el juez te va a decir, se establece en memorial. ¿Qué es memorial? Es ampliar los fundamentos que si el recurso lo fundamentaste, genial. Si no, te van a dar el momento de memorial para poder fundamentarlo. De ahí yo lo que suelo hacer es dejar el escrito, no, que estoy pidiendo audiencia oral. Perdón. Por ejemplo, la Cámara Federal de Capital consagra por defecto el trámite escrito. Intima al recurrente para que en una antelación de 5 días manifieste si pretende informar oralmente. Por su parte, la Cámara de Penal Económico establece el criterio inverso. En caso de silencio se llevará a cabo por audiencia oral. Es increíble que te pidan, si preferís, eso tiene que ser por defecto oral. Pero bueno. Punto C. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas o equiparables a definitivas, dentro del plazo de 10 días de notificada. Los artículos 457. Vení, Yana. ¿Está Yana? ¿La presento a Yana? ¿Qué hace Yana? Saluda a la gente. Saluda a la gente. Sí. Dice. Yo se distraía, podés comer los Simpsons. Apareció la gata y se distraía. Hola, Yana. Vamos. Ese es el lindo objetivo. Vamos, entonces vamos a leer otra vez el punto C que me perdí. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, notando el culo, chancha, o equiparables o definitivas, dentro del plazo de 10 días de notificadas. La procedencia del recurso, pero las normas han quedado atrasadas en comparación con el avance jurisprudencial. ¿Dónde está la habitación? Está encerrado ahí. Hace rato nos fuimos a tomar algo con Flaco, porque mañana me voy. Dijo, capaz mañana se va. Ah, me quedo jugando a la computadora. Listo. Que habilita la interposición de una cagación contra diferentes resoluciones no incluidas expresamente en el catálogo normativo, pero que el tipo de gravamen que causan amerita una revisión ante la Cámara de Casación. Durante la instrucción, el recurso procede contra decisiones definitivas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal. Durante el juicio, contra decisiones del Tribunal Oral. ¿Se entiende?
Primera instancia va a tener que pasar primero por la Cámara. La Cámara resuelve y ahí pasa a catación. En el juicio, derecho a catación. Esto parece una pavada, pero créanme que es una charla que se da mucho en reuniones y demás. Que dice, che, ¿cómo? ¿Con quién te la-?" Los recaudos subjetivos de procedencia, esto de las razones por las que se procede, están regulados en el artículo 456 del Código Procesal Penal, que dispone: el recurso de catación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos. 1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 2. Inobservancia de las normas de este código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción a los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación. Esto acá hablamos antes, cuando es el tema del juicio. Como veremos luego, la Corte Suprema reconoció en el fallo Casal el derecho del imputado de recurrir la sentencia de condena mediante un recurso sencillo en el que puede discutir cualquier tipo de agravio. Hola, Dani. Por esa razón, la interpretación del artículo 456 respecto al recurso del imputado contra la condena no puede acarrear ningún tipo de limitación que carece del derecho amplio de recurso, porque de ocurrir así, la aplicación de la norma sería inconstitucional. Sin embargo, en los restantes casos, esto es, en los recursos de declaración deducidos por la parte acusadora o cualquiera de las partes con tradiciones interlocutorias, los límites estrictos del artículo 456 se encuentran plenamente vigentes. ¿Qué pasa, Coco? La interpretación tradicional del artículo 456 considera que en el marco del inciso primero solo es posible discutir la aplicación de la ley penal de fondo que vendrá a ser la ley sustantiva. Esta interpretación deja de lado que muchas veces las normas procesales constituyen la ley que resuelve el caso, como ocurre, por ejemplo, en materia de extradición, en donde su procedencia y procedencia depende de reglas sustantivas insertas en el Código Procesal. El inciso segundo del artículo 456 habilita el recurso de casación cuando media, voy a sacar que salir, cuando media un quebrantamiento sustancial de formas procesales, y de ahí el tipo de sanción establecido para ellos, que es la caducidad, inadmisibilidad y nulidad. Este artículo no queda, a ver si terminamos. Vamos a terminar en el punto 2 nada más, y después me retiro por el día de hoy. El recurso procede contra resoluciones definitivas o equiparables a definitivas. Este último caso rige un sistema de actuación ante la Cámara similar al recurso de apelación. En el caso de las sentencias definitivas, existe un procedimiento que prevé una triple posibilidad de fundamentación. La primera es la colocación de la causa del término de oficina, artículo 465, inciso 1 del Código Procesal Penal de la Nación, por 10 días, durante el cual las partes pueden presentar un escrito desarrollando los motivos del recurso. La segunda es una audiencia oral, artículo 465, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, en la que el primero tiene la palabra el recurrente y luego la parte contraria. Coco, cae tranquilo que te saco. Vení. Ahora te saco. La tercera es la posibilidad de presentar al final de dicha audiencia las denominadas breves notas de escrito, otro escrito más, escrito. En los tres casos, la fundamentación debe versar respecto de los motivos desarrollados en el escrito de interposición del recurso. No se admite la incorporación de motivos nuevos. Esto es importante también saberlo. Eso es una cuestión que se da mucho, que cuando uno hace el recurso se termina yendo por motivos que no están recurridos. Hace poco había un fallo, tendría que recordarlo cuál era, no lo vi, pero lo vi por arriba en las redes, donde se discutía justamente esto. ¿Qué pasa cuando uno, en el punto atacable, uno va a recurrir y fundamentar el punto atacable que causó el gravamen? Yo no puedo irme a puntos que si no fundamenté y no ataqué y no recurrí. Se discute también a veces si esos puntos que vamos, si son puntos visibles, si son puntos que hacen al fondo de la cuestión, si se pueden dar, no, cuando sean a favor del imputado, se entiende que se pueden resolver igual. Sería absurdo, un absurdismo decir, no, che, esto se planteó, que voy a tratar de plantearlo y mientras tanto son días más de persecución penal.
Entonces, en ese caso podría llegar a plantearse. Bueno. Punto D. El recurso de inconstitucionalidad. Acá no se va a desarrollar todo. Imagínate que el recurso de cassación podemos estar. Hay manuales. Yo tengo un libro que es el recurso de cassación justamente en todo el libro, pero no vamos a. Acá es un recurrido. Punto D. El recurso de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Esa palabra es mi enemiga del primer día de la facultad hasta el día de hoy me persigue. No me sale de corrido. Inconstitucionalidad. Parece Pablo fue con un Pladito. ¿Cuántos Pladitos quedó Pablito? Bueno, el recurso de inconstitucionalidad es, en realidad, una subespecie del recurso de cassación que requiere haber planteado previamente la inconstitucionalidad de una norma. El recurso se deduce dentro de los 10 días contra la resolución adversa dictada en la instrucción por la Cámara del Crimen y en el trámite del tribunal oral por dicho tribunal. Punto E. El recurso de queja o de hecho se interpone ante el Tribunal Superior cuando el inferior rechazó el recurso ante el deducido. En los casos, el Tribunal Superior debe resolver sobre la procedencia formal y en el caso afirmativo dar trámite al recurso conforme a las reglas correspondientes. Asimismo, el artículo 127 del Código Procesal Penal de la Nación, en tiro de data, minuto 43, sigue 0-0 el partido de Ecuador. Seguimos el artículo 127 del Código Procesal Penal de la Nación, se prevé el recurso de queja por retardo de justicia, que requiere la interposición previa de un pronto despacho ante el juez que no ha resuelto dentro del término legal para luego, si tampoco resuelve, prestar el pronto despacho que hubiera queja ante el Tribunal Superior. F. El recurso de revisión es procedente luego de la condena firme, cuando se descubren nuevos elementos de prueba no conocidos durante el juicio o ante cambios legislativos en beneficio del imputado. Se deduce y tramite de la Cámara Nacional de Declaración Penal. Interesante, estos puntos, ¿sí? Está cortito, claro, sin profundizar en la dogmática, en la forma, pero sí se entiende. Vamos con el G, no voy a decir punto para que no me carguen después. La aclaratoria está regulada en el artículo 126 del Código Procesal Penal de la Nación y tiene por objeto subsanar errores materiales de una edición. La aclaratoria suspende el término para la interposición de los recursos. Es preciso tener en cuenta que la nulidad no es un recurso, es un planteo que tramita por la vía incidental conforme a la remisión que se efectúa en el artículo 170, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, a la regla del recurso de reposición. La nulidad debe ser resuelta mediante una resolución contra la cual sí puede interponerse un recurso de apelación o de cassación. De todos modos, el planteo de nulidad puede reconstituir uno de los motivos de un recurso de reposición, apelación o cassación. De hecho, uno de los motivos clásicos que toman procedente de la cassación, en los términos del artículo 452 y sobre el Código Procesal Penal de la Nación, se vincula con el planteo de nulidad, cuando una nulidad integra los motivos de una apelación. Algunos jueces forman incidente de nulidad con independencia de la concesión del recurso, con el objeto de la cuestión de tratar también sea en primera instancia. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta el punto 3, que son los recursos del procesal penal, los recursos en el Código de Provincia. Yo no creo que tenga mucha diferencia. No está mal leerlo, ¿no? No voy a cebar. Ahora corto acá y después qué hago. Gente, gracias. Corto, así ya queda el video guardado, achico el inicio y después queda todo en YouTube. Está en la lectura, es la lectura número 24, si no me equivoco, del manual de abogado defensor de Silvestroni. Así que pueden seguir de la página 1 hasta la hora, está todo en YouTube. Estuvo buenísimo este capítulo, estuvo bueno, por eso quería romper el hilo de leerlo. Después vemos si no creo que ya vuelva a conectarme. Voy a preparar las cosas. Sí, la próxima ya arrancamos con recurso de provincia. El punto número 3. Está bueno, aparte estoy viendo que el libro, en la parte de provincia,
tiene un par de fallos, un par de cosas. Capaz que estoy en Corrientes y para descolgar un poco de la temática del juicio, hago una conexión para seguir leyendo. Aparte quiero volver de Corrientes, comprarme el tomo 8 de Binder y empezar a leerlo. Gente, gracias, buen domingo, buen feriado. Nos vemos en los próximos encuentros. Chau, chau.